Es posible que en tu casa haya un elemento tan poderoso que puede cambiar toda la atmósfera espiritual de tu hogar, pero tú no lo sepas. Tal vez has caminado junto a él miles de veces sin comprender que tienes en tus manos un escudo invisible contra las fuerzas que intentan perturbar tu paz. ¿Has sentido alguna vez que tu casa necesita una protección que va más allá de cerraduras y alarmas? ¿Has percibido presencias extrañas, pesadez en el ambiente o simplemente una inquietud que no puedes explicar? Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, conocía este secreto. En los conventos que fundó, en las celdas donde oró, en cada rincón donde su presencia dejó huella, había siempre un elemento sagrado que ella consideraba indispensable: agua bendita, no como superstición, no como ritual vacío, sino como canal real de gracia divina que transforma espacios, protege almas y santifica la vida cotidiana. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucede cuando el agua bendita entra en tu hogar? Durante una noche particularmente oscura en el convento de la Encarnación, Teresa escribió en su diario: «El demonio teme más a una gota de agua bendita que a 100 espadas humanas, porque reconoce en ella la presencia de aquel que lo venció para siempre». Esa frase no nació de la teoría, sino de la experiencia. Teresa había enfrentado ataques espirituales tan intensos que las palabras no bastaban para describirlos, y había descubierto en el agua bendita un aliado silencioso pero poderoso. ¿Te has preguntado por qué algunas casas irradian paz mientras otras parecen cargadas de tensión? ¿Por qué ciertos lugares te hacen sentir inmediatamente tranquilo mientras otros te generan una inexplicable angustia? Santa Teresa sabía que los espacios no son neutros, absorben las emociones, las intenciones, las energías de quienes los habitan. Y por eso enseñaba que tener agua bendita en casa no es solo una tradición piadosa, es una necesidad espiritual para quien busca vivir en la presencia de Dios. La primera vez que Santa Teresa experimentó el poder protector del agua bendita fue durante una de sus visiones más perturbadoras. Era una madrugada fría del invierno de 1560, cuando una presencia maligna se manifestó en su celda con tal intensidad que el aire mismo parecía espesarse. No era una alucinación ni una pesadilla, era una realidad espiritual tan tangible que su cuerpo físico reaccionó con temblores incontrolables. En ese momento, Teresa no gritó pidiendo ayuda, no huyó despavorida. Tomó el frasco de agua bendita que siempre mantenía junto a su crucifijo. Al rociar unas gotas en el ambiente, algo extraordinario sucedió. La presencia oscura se desvaneció como humo al viento, el aire recuperó su pureza y una paz profunda invadió la habitación. Pero lo más asombroso no fue la desaparición de lo maligno, sino lo que vino después, una presencia amorosa, una sensación de protección tan real que Teresa pudo continuar su oración con una serenidad que antes no tenía. Esa noche escribió: «Comprendí que el agua bendita no es solo memoria del bautismo, es renovación constante de la gracia que nos hace invencibles». ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que algo invisible pero real cambió en tu ambiente? ¿Te has despertado en medio de la noche con una angustia inexplicable o has sentido que tu casa necesita una limpieza que va más allá de lo físico? Santa Teresa enseñaba que estos no son fenómenos raros o extraordinarios, son señales de que tu alma reconoce realidades espirituales que tus ojos no pueden ver, pero que tu corazón percibe claramente. Desde aquella noche, Teresa incorporó el uso del agua bendita como parte esencial de su vida espiritual, no solo en momentos de crisis o ataques evidentes, sino en la rutina diaria. Cada mañana, al levantarse, rociaba algunas gotas en su celda.
Cada noche, antes de dormir, bendecía con agua sagrada los rincones donde había orado y enseñó a todas sus hijas espirituales que el agua bendita no era un amuleto mágico, sino un sacramento menor que actúa por la fe de quien la usa y por el poder de Dios que la consagra. ¿Qué sucedería en tu vida si comenzaras cada día consagrando tu hogar con agua bendita? ¿Cómo cambiaría la atmósfera de tu casa si cada habitación fuera rociada con la intención de invitar la presencia de Dios? Santa Teresa sabía que estos pequeños actos de fe tienen consecuencias enormes en el plano espiritual, porque demuestran que reconocemos la realidad de lo invisible y deseamos que lo sagrado habite entre nosotros. La tradición mística de la Iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo, ha reconocido en el agua bendita mucho más que un símbolo. Los padres del desierto, aquellos santos que vivieron en las soledades de Egipto y Palestina, ya utilizaban agua consagrada para proteger sus ermitas de las tentaciones demoníacas. San Juan Crisóstomo escribió: «El agua bendita purifica no solo los espacios, sino las intenciones de quienes habitan en ellos». Santa Teresa conocía esta tradición y la llevó a una profundidad mística que pocos han alcanzado. Para ella, el agua bendita era como una extensión de la gracia bautismal que se derrama sobre los lugares donde vivimos. Así como el bautismo nos libra del pecado original, escribía Teresa, el agua bendita libra nuestros espacios de las influencias que se oponen a Dios. No se trataba de una magia superficial, sino de una realidad sacramental profunda que actúa cuando se usa con fe verdadera y corazón puro. ¿Has considerado alguna vez que tu hogar puede ser un templo, un lugar donde lo sagrado tiene prioridad sobre lo profano? La ciencia moderna, sin saberlo, ha comenzado a confirmar lo que Santa Teresa vivía en el siglo XVI. Estudios sobre ambientes y estados emocionales han demostrado que los espacios influyen directamente en nuestro bienestar psicológico, en nuestros niveles de estrés y en nuestra capacidad de concentración. Aunque la ciencia no puede medir la gracia, sí puede constatar que las personas que viven en ambientes que consideran sagrados o benditos reportan mayor sensación de paz, mejor calidad de sueño y menor ansiedad. Santa Teresa iba más allá de estos efectos psicológicos. Para ella, el agua bendita creaba una barrera espiritual real contra las fuerzas del mal, abría canales de gracia que facilitan la oración y establecía una atmósfera donde los ángeles se sienten bienvenidos mientras los demonios se ven obligados a huir. Una casa con agua bendita, decía a sus hermanas, es una casa donde Dios reina y donde el enemigo no puede establecer su reino de confusión. Si sientes que este mensaje está despertando algo verdadero en tu alma, haz una pausa ahora mismo. Escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a santificar mi hogar como tú enseñaste. Tu declaración de fe puede ser la luz que otra alma necesita para decidirse a transformar su casa en un refugio sagrado. Y no olvides suscribirte a este canal, porque aquí seguiremos revelando los secretos espirituales que Santa Teresa dejó para quienes buscan vivir en la presencia constante de Dios. Los testimonios históricos sobre el poder del agua bendita no son leyendas piadosas, son realidades documentadas que atraviesan los siglos. En el convento de San José, que Teresa fundó en Ávila, se conservan las crónicas escritas por las propias hermanas carmelitas que vivieron bajo su dirección espiritual. Una de estas crónicas narra cómo durante una epidemia que azotó la ciudad en 1567, todas las casas de los alrededores fueron afectadas por la enfermedad, excepto el convento, donde Teresa había establecido la práctica diaria de rociar agua bendita en cada habitación. ¿Coincidencia? Las hermanas no lo creían así. Teresa tampoco. En una carta dirigida a su confesor, escribió: «No dudo que la providencia divina nos protegió,
pero también creo que nuestra costumbre de consagrar cada rincón de esta casa con agua bendita preparó un terreno espiritual donde la enfermedad no pudo echar raíces. Esta no era superstición, era una comprensión profunda de cómo lo espiritual influye sobre lo material, cómo la gracia de Dios puede manifestarse incluso en la salud física cuando se vive en espacios verdaderamente consagrados. En otro episodio documentado, una de las novicias del convento de Teresa en Salamanca relató cómo durante varios días había experimentado pesadillas terribles y una sensación de opresión que le impedía orar con tranquilidad. Siguiendo el consejo de Santa Teresa, la novicia roció su celda con agua bendita antes de acostarse, pero no como un ritual mecánico, sino con una oración sincera pidiendo la protección de Dios. Esa misma noche durmió en paz por primera vez en semanas y las pesadillas jamás regresaron. ¿Has vivido algo similar? ¿Has experimentado periodos en los que tu sueño se ve perturbado por sueños inquietantes? ¿O has sentido en tu dormitorio una pesadez que no puedes explicar? Santa Teresa enseñaba que estas experiencias no deben ser ignoradas ni minimizadas. Son señales de que nuestro espíritu reconoce influencias que nuestros sentidos físicos no pueden detectar, pero que son reales y requieren una respuesta espiritual adecuada. El testimonio más impactante proviene del propio diario de Santa Teresa, donde describe cómo durante la fundación del convento de Burgos enfrentó una resistencia espiritual tan intensa que algunas benefactoras que habían prometido ayuda económica cambiaron de opinión sin razón aparente. Los obreros abandonaban la construcción alegando mal presentimiento y hasta los sacerdotes locales mostraban una hostilidad inexplicable hacia el proyecto. Teresa comprendió que no estaba luchando solo contra obstáculos humanos, sino contra una oposición espiritual que requería armas espirituales. Fue entonces cuando Santa Teresa implementó lo que ella llamaba la consagración total del espacio. Cada madrugada, antes de que comenzaran los trabajos de construcción, Teresa caminaba por el terreno donde se levantaría el convento, rociando agua bendita y orando para que aquel lugar fuera purificado de toda influencia contraria a la voluntad de Dios. No era un ritual supersticioso, era una declaración de guerra espiritual hecha con fe inquebrantable y amor profundo. ¿Sabes lo que sucedió? En menos de una semana, la atmósfera cambió completamente. Los benefactores que habían retirado su apoyo regresaron disculpándose y ofreciendo más ayuda de la prometida inicialmente. Los obreros volvieron al trabajo con renovado entusiasmo, comentando que se sentían diferentes en aquel lugar, y los sacerdotes que antes mostraban hostilidad comenzaron a visitar la obra para ofrecer su bendición y colaboración. Teresa sabía que no había sido ella quien había obrado ese cambio, había sido Dios, actuando a través del agua bendita, usada con fe genuina, quien había transformado un espacio de resistencia en un lugar de colaboración divina. En su diario escribió una frase que resume toda su comprensión sobre este misterio. Cuando consagramos un lugar a Dios con agua bendita y corazón sincero, no solo cambiamos el lugar, cambiamos también el corazón de las personas que se acercan a él. ¿Has notado cómo ciertos lugares te inspiran inmediatamente a orar, mientras otros parecen distraerte o inquietarte? ¿Te has preguntado por qué algunas iglesias te transmiten paz profunda, mientras otras, aunque sean físicamente hermosas, no logran generar en ti el mismo recogimiento? Santa Teresa enseñaba que esto no es casualidad. Los espacios absorben las oraciones, las intenciones y las consagraciones de quienes los habitan, y el agua bendita es uno de los medios más efectivos para imprimir en un lugar el sello de lo sagrado. Pero Teresa fue aún más específica en sus enseñanzas. No se trataba simplemente de rociar agua bendita por costumbre o tradición. Se trataba de hacerlo con una intención clara. Señor, que este lugar sea tuyo, que aquí reine tu paz,
que de aquí se alejen todas las fuerzas que se oponen a tu amor. Esta oración, acompañada del gesto sacramental del agua bendita, creaba lo que Teresa llamaba un territorio de gracia, donde se facilitaba el encuentro con Dios y se dificultaba la acción del mal. Los efectos invisibles del agua bendita en el hogar, según la experiencia mística de Santa Teresa, van mucho más allá de lo que podemos percibir inmediatamente. Ella describía cómo en las casas donde se usa agua bendita con fe y regularidad, se produce lo que llamaba una dulcificación del ambiente. Las personas que habitan esos espacios, sin darse cuenta conscientemente, experimentan mayor facilidad para perdonar, menor propensión a las discusiones violentas y una inclinación natural hacia la oración y el recogimiento. ¿Has observado cómo en ciertas casas las conversaciones fluyen naturalmente hacia temas profundos y edificantes, mientras que en otras parece imposible evitar las discusiones triviales o los comentarios negativos? Santa Teresa estaba convencida de que esto no es solo cuestión de las personalidades de quienes viven allí, sino también del ambiente espiritual que se ha cultivado en ese lugar. Un hogar consagrado con agua bendita, escribía, inclina los corazones hacia Dios, así como una casa sin bendición inclina los corazones hacia la mundanidad. Teresa observó también que en los espacios regularmente bendecidos con agua sagrada, las tentaciones pierden fuerza. No desaparecen por completo, porque la libertad humana siempre permanece, pero ya no tienen esa urgencia asfixiante que a veces experimentamos. Es como si el agua bendita creara una atmósfera donde es más fácil elegir el bien y más difícil dejarse arrastrar por impulsos destructivos. El demonio, decía Teresa, actúa mejor en ambientes que no han sido reclamados para Dios. Uno de los efectos más sorprendentes que Teresa documentó era lo que ella llamaba la multiplicación de las gracias pequeñas. En hogares donde se usaba agua bendita con devoción, se daban con mayor frecuencia esas pequeñas providencias que alegran el corazón. Encuentros inesperados con personas que necesitábamos ver, soluciones simples a problemas que parecían complicados, momentos de inspiración justo cuando hacían falta. No eran milagros espectaculares, pero sí señales constantes de que Dios se complace en habitar en espacios que han sido preparados para Él. ¿Has experimentado en tu propia casa esos períodos en los que todo parece fluir con mayor armonía, donde los problemas familiares se resuelven con más facilidad, donde hasta los niños se comportan con mayor tranquilidad? Santa Teresa diría que estos no son accidentes, sino frutos naturales de vivir en un ambiente espiritualmente consagrado. Y enseñaba que podemos cultivar intencionalmente esta atmósfera de gracia a través del uso regular y devoto del agua bendita. La conexión entre fe, objetos sagrados y transformación interior era para Santa Teresa un misterio profundo que requería comprensión delicada. Ella sabía que existe el peligro de caer en una religiosidad supersticiosa, donde se espera que los objetos obren automáticamente sin la participación del corazón. Por eso insistía en que el agua bendita solo es eficaz cuando se usa con fe verdadera, no como talismán mágico, sino como canal de la gracia divina que actúa a través de nuestra disposición espiritual. El agua bendita sin fe, escribía Teresa, es como una llave sin cerradura, por más perfecta que sea, no puede abrir nada. Esta comparación ilustra perfectamente su comprensión del sacramento. No es el agua en sí misma lo que obra maravillas, sino Dios actuando a través del agua en respuesta a nuestra fe. Por eso, dos personas pueden usar agua bendita de la misma fuente, pero experimentar efectos completamente diferentes según la disposición de su corazón. Teresa enseñaba también que el uso del agua bendita debe ir acompañado de una vida coherente con lo que se está pidiendo. No tiene sentido bendecir una casa con agua sagrada si al mismo tiempo cultivamos en ella actitudes de odio, venganza o impureza.
Sería como pedirle a Dios que habite en un lugar donde nosotros mismos le estamos cerrando la puerta, explicaba a sus hermanas. La coherencia entre los gestos sacramentales y las decisiones morales es fundamental para que el agua bendita produzca sus frutos espirituales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces tus oraciones parecen más fáciles y otras veces sientes como si las palabras se perdieran en el vacío? Santa Teresa había observado que esto tenía relación directa con el ambiente espiritual en el que se ora. En espacios consagrados con agua bendita y mantenidos en pureza, la oración fluye con mayor naturalidad porque el alma se siente protegida y recogida. En cambio, en ambientes espiritualmente descuidados, el alma debe luchar contra distracciones y perturbaciones que dificultan el encuentro con Dios. Pero Teresa advertía también contra el error opuesto: pensar que basta con tener agua bendita para vivir santamente sin esfuerzo personal. El agua bendita, decía, prepara el camino, pero nosotros debemos caminar. Es decir, los sacramentales como el agua bendita crean condiciones favorables para la gracia, pero no sustituyen la necesidad de la conversión personal, la oración sincera y la lucha constante contra nuestras propias debilidades. Las prácticas concretas que Santa Teresa enseñaba para santificar el hogar con agua bendita eran simples pero profundas, accesibles a cualquier persona pero cargadas de significado espiritual. Cada mañana, al levantarse, recomendaba hacer una pequeña procesión por la casa, rociando agua bendita en cada habitación mientras se recita una oración de consagración. Señor, que este lugar sea tuyo, que aquí reine tu paz, que de aquí se alejen todas las fuerzas que se oponen a tu amor. No se trataba de una fórmula mágica que había que repetir mecánicamente, sino de un acto de fe consciente que renovaba diariamente la entrega del hogar a Dios. Teresa insistía en que esta práctica debía hacerse con calma, con atención, meditando en el significado de lo que se estaba haciendo. Cuando bendecimos nuestro hogar, decía, estamos reconociendo que no somos propietarios absolutos de él, sino administradores de un espacio que queremos poner al servicio de Dios. Para las habitaciones donde se duerme, Teresa tenía una práctica específica. Antes de acostarse, enseñaba a rociar agua bendita, especialmente en las esquinas de la habitación, pidiendo a Dios protección durante el sueño. El sueño, explicaba, es un momento de particular vulnerabilidad espiritual, porque la conciencia se relaja y pueden entrar influencias que durante el día rechazaríamos fácilmente. Esta no era paranoia espiritual, sino sabiduría práctica nacida de su experiencia mística. ¿Has notado cómo la calidad de tu sueño afecta toda tu vida espiritual al día siguiente? ¿Te has despertado alguna vez con pensamientos o sentimientos que no reconoces como tuyos o has experimentado sueños que te dejan con una sensación de inquietud inexplicable? Santa Teresa sabía que el descanso nocturno puede ser un tiempo de gracia o de perturbación, dependiendo de cómo preparemos espiritualmente el lugar donde dormimos. También enseñaba a bendecir especialmente los lugares donde se come en familia, porque consideraba que la mesa familiar es un altar doméstico donde se nutre no solo el cuerpo, sino también los vínculos de amor. Cuando el alimento se bendice y el lugar donde se comparte está consagrado, escribía, hasta las conversaciones más simples se convierten en ocasión de gracia. Por eso recomendaba rociar agua bendita sobre la mesa antes de las comidas importantes, especialmente en domingos y días de fiesta. El poder de la oración combinado con elementos sagrados como el agua bendita era para Santa Teresa una de las expresiones más elevadas de la fe práctica. Ella había descubierto que cuando se ora sosteniendo agua bendita o cuando se ora en espacios previamente consagrados con ella, la oración adquiere una intensidad y una eficacia particulares. No porque el agua tenga poderes mágicos, sino porque representa y canaliza la gracia sacramental que Dios quiere derramar sobre nuestras súplicas. En una de sus cartas más íntimas,
Teresa describió cómo durante sus momentos de mayor desolación espiritual, cuando sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, había encontrado consuelo particular en orar mientras rociaba suavemente agua bendita a su alrededor. No es que Dios necesite estos gestos para escucharme, escribía, pero mi alma, que es material y espiritual a la vez, se siente fortalecida cuando puede expresar su fe no solo con palabras, sino también con acciones sagradas. Teresa enseñaba que existe una diferencia profunda entre la oración hecha en un ambiente cualquiera y la oración hecha en un espacio que ha sido específicamente preparado para el encuentro con Dios, así como preparamos cuidadosamente un lugar cuando va a venir una visita importante. Explicaba, debemos preparar espiritualmente el lugar donde vamos a recibir a Dios en la oración. Y el agua bendita era uno de sus medios favoritos para esta preparación. ¿Te has dado cuenta de cómo tu capacidad de concentración en la oración cambia según el lugar donde oras? ¿Has experimentado la diferencia entre intentar orar en un ambiente ruidoso y distraído y hacerlo en un lugar silencioso y recogido? Santa Teresa llevaba esta intuición más lejos. No solo importa el silencio exterior, sino también la pureza espiritual del ambiente, y el agua bendita es un instrumento eficaz para crear esta pureza. Una de las prácticas que Teresa recomendaba especialmente era lo que llamaba la oración del umbral. Cada vez que alguien entraba o salía de la casa, sugería hacer una pequeña señal de la cruz con agua bendita en la frente, pidiendo la protección de Dios para el camino. Esta práctica transformaba cada salida y cada regreso en un acto de fe, recordando constantemente que vivimos bajo la mirada amorosa de Dios, tanto dentro como fuera del hogar. La promesa final que Santa Teresa hacía a quienes viven bajo la protección del agua bendita no era una vida sin problemas, sino una vida con sentido, donde cada dificultad se convierte en oportunidad de gracia y cada alegría se vive como don de Dios. Una casa bendecida, escribía en sus últimas cartas, no es una casa donde nunca pasa nada malo, sino una casa donde todo lo que pasa, bueno o malo, se vive en la presencia de Dios. Teresa había observado que las familias que practicaban regularmente la bendición de su hogar con agua sagrada desarrollaban una resistencia espiritual particular ante las crisis. No es que estuvieran exentas de enfermedades, problemas económicos o conflictos familiares, pero enfrentaban estas pruebas con una serenidad y una esperanza que sorprendían a sus vecinos. Es como si supieran algo que otros no saben, comentaba Teresa, y ese algo es la certeza de que Dios habita realmente en su casa. ¿Has conocido familias así? ¿Has visitado hogares donde, a pesar de las dificultades evidentes, se respira una paz que no puedes explicar? Santa Teresa estaba convencida de que esta atmósfera no es casualidad, sino fruto de años de pequeños actos de fe que van creando un ambiente donde lo sagrado tiene precedencia sobre lo profano, donde se busca la voluntad de Dios antes que la propia comodidad. La promesa más bella que Teresa hacía era la de la herencia espiritual. Según su experiencia, los hijos que crecen en hogares consagrados con agua bendita desarrollan naturalmente una sensibilidad especial para las realidades espirituales. No necesariamente se vuelven todos santos de manera automática, porque la libertad humana siempre permanece, pero sí conservan durante toda su vida una facilidad particular para la oración, una inclinación hacia el bien y una capacidad de resistencia ante las tentaciones que no se explica solo por la educación recibida. Es como si el agua bendita dejara una marca invisible en sus almas, escribía Teresa, una marca que los acompaña toda la vida y que, en los momentos de mayor peligro espiritual, los ayuda a recordar el camino de regreso a Dios. Esta no era una promesa de predestinación, sino de gracia abundante que se ofrece constantemente y que cada persona puede aceptar o rechazar libremente. Pero la promesa final,
La más misteriosa y consoladora era la de la muerte en paz. Teresa había notado que las personas que vivían en hogares bendecidos con agua sagrada tendían a tener muertes serenas, rodeadas de una tranquilidad que contagiaba incluso a quienes las acompañaban. Es como si toda una vida de respirar aire sagrado preparara el alma para exhalar su último aliento en los brazos de Dios. Escribía con emoción en una de sus últimas cartas. ¿Estás listo para recibir estas promesas en tu propia vida? ¿Quieres que tu hogar se convierta en ese refugio de gracia que Santa Teresa describía con tanto amor? El agua bendita te está esperando, Dios te está esperando, tu familia te está esperando. Solo falta que tú decidas dar el paso y transformar tu casa en lo que siempre estuvo destinada a ser.